Hola, 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 ¿cómo le va? Muy bienvenido a este momento en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Y hoy vamos a tener arte y entretenimiento, como lo hacemos habitualmente, porque vamos a recordar a una figura que, si hubo entretenimiento en parte del siglo XX, fue debido a esta figura. Porque vamos a hablar de una muchacha que se llamó Norma Jean Baker o Norma Jean Mortenson, pero el mundo la conoció como Marilyn Monroe. Y acá tengo 7 libros, encontré, de los que he tenido a lo largo de mi vida sobre Marilyn Monroe. Acá tengo este libro que está en inglés, que evidentemente lo traje de algún viaje a Estados Unidos. Tengo ¿Quién mató a Marilyn Monroe?, de un autor argentino. Desde Argentina se atrevió a escribir sobre la muerte de Marilyn. Tengo que es una reseña hermosa, con muy lindas fotos, de la revista Crisis. ¿Ustedes recuerdan? La revista Crisis aparecía en la década del 70. Bueno. Sí, yo también tenía la revista Crisis, escondida en algún lugar de algún placar, porque no convenía que se supiera. Marilyn y JFK. Allí está Marilyn, después de haber cantado el Happy Birthday, Mr. President, el día del cumpleaños de John Fitzgerald Kennedy. Tengo en inglés que dice My Sister and I, es de la hermana o la media hermana que tenía Marilyn Monroe, porque su madre, había tenido relación con muchos señores y ella fue hija de un hombre que todavía no se sabe bien si fue Baker o Mortenson, parece que ninguno de los dos, y ella tenía una media hermana, hija de su madre. Bien. A ver, Anthony Summers escribió Las vidas secretas de Marilyn, que no eran tan secretas, porque todo el mundo sabía lo que había pasado, lo que se pasaba con la vida de Marilyn Monroe. Y finalmente que es el más serio, entre comillas, de Donald Spoto, que yo ya se los he mencionado a este autor, que es un gran biógrafo, fue un gran biógrafo, pero también tenía sus veleidades de una imaginación bastante frondosa. O sea que entre uno y otro libro fui sacando conclusiones. Porque hoy no quiero hablar de esa muchacha que todo el mundo sabe quién fue y que de vez en cuando la vemos en las películas que se proyectan en televisión y que fue cantante, bailarina, buena actriz, en películas como Cómo casar a un millonario, o La comezón del séptimo año, o Niágara, o Vidas paralelas, o El príncipe y la corista, en fin, que se casó con Joe DiMaggio, el gran deportista norteamericano que la amó hasta el final, hasta el último día de su vida, y que después durante 20 años, mientras él vivió, todas las semanas enviaba un ramo de rosas rojas a la tumba de Marilyn. No traje la foto donde estoy yo arrodilladita al lado de la tumba de Marilyn en Los Ángeles, porque no tuve tiempo de todo eso, pero también estuve allí. Le decía que se casó con Joe DiMaggio. Primero se había casado con un señor totalmente desconocido antes de que ella fuera famosa, antes de que se hiciera modelo y después actriz. Haggerty, el apellido del esposo, primero. Después Joe DiMaggio, después Arthur Miller. Tuvo amores con Yves Montand. Tuvo amores con Tony Curtis, en Una Eva y dos Adanes, pero amores en la vida privada particular. Y fue una pobre muchacha
digo pobre para empezar, que huérfana de madre, con una madre totalmente desquiciada, que salía y entraba de los sanatorios. Ella se crió en orfanatos, pasó por varias familias sustitutas, fue violada en numerosas oportunidades, lo cuenta su hermana en su libro, y todos los autores también lo mencionan. Comenzó trabajando como mecánica durante la guerra de Corea, creo que fue, o al fin de la el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su esposo de ese momento había partido al frente. Después siguió como modelo, después siguió como actriz secundaria en películas donde en algunas de ellas ya se vislumbró que podía ser una excelente comediante, hasta que, llegó la fama en la década del 50 y falleció, usted lo sabe, en el año 1962. Se especuló con toda una serie de conspiraciones, pero después de leer tanto sobre ella y de haberme interiorizado, creo que simplemente fue víctima de ella misma, porque era tanta su inseguridad que vivía rodeada de psicoanalistas, de psiquiatras y de barbitúricos. Y de algunas personas non santas que tenía a su alrededor. Pero lo que yo quiero rescatar de Marilyn Monroe hoy es que fue una mujer fuera de su momento, fuera de época, porque ella se crió durante la Segunda Guerra Mundial. Y las mujeres en ese momento, algunas comenzaron a trabajar en roles que les competían a los hombres, y otras, como ella, se hicieron actrices o modelos. Y lo que quiero rescatar de Marilyn Monroe es que primero fue una excelente actriz, estupenda actriz. Si usted ha visto la película o las películas de ella, se va a dar cuenta de que sabía moverse con una gracia, sabía dar réplicas con una entonación tan graciosa, sabía moverse delante de la cámara. Ella estudió danza, estudió canto, y si no recuerde las canciones de Cómo pescar a un millonario, era Cómo pescar a un millonario, donde ella canta con su propia voz, tomó lecciones de canto, de actuación, tuvo pretensiones de avanzar intelectualmente, se inscribió en el Actors Studio bajo la dirección de Lee Strasberg en la ciudad de Nueva York. Se enamoró de Arthur Miller, el gran dramaturgo estadounidense, aunque después se divorció de él. Creó su propia compañía cinematográfica, pateando un poco el tablero de todas esas otras compañías que trataban de manejar la vida de las actrices del momento. Ella fundó, junto a un socio, MMP, que sería Marilyn Monroe Productions. Se hizo pagar mejor, se distinguió por ser un ícono del momento. Fíjese que hasta Andy Warhol, mientras ella filmaba la película Niágara, con Robert Mitchum, hizo una litografía increíblemente famosa de ella. Se destacó tanto que cuando ella murió, muy joven todavía, el cine norteamericano pretendió crear algunas Marilyn Monroe sucedáneas, como Jane Mansfield, por ejemplo, Mamie Van Doren, y el cine inglés la lanzó a Diana o Diana Dors. Ninguna de ellas trascendió, porque Marilyn fue única, fue encanto, fue gracia, fue experiencia, fue conocimiento del ser humano, se reía de sus propios chistes,
corrían por Hollywood las menciones de las burlas que ella se hacía a sí misma y que figuran en algunos de los libros donde la recuerdan. Se tomó en serio, pero al mismo tiempo tomó la vida con una sonrisa y con unas ganas de seguir adelante y de ser una estupenda actriz. Trabajó con Laurence Olivier, trabajó con Yves Montand, con Clark Gable, con Montgomery Clift en los últimos tramos de su carrera, de su vida. Sí, fue un nombre que el cine impuso y que el cine no ha dejado de usurpar o aprovechar su figura. Es una de esas figuras que, a pesar de haber fallecido en el año 1962 y de cumplirse este año los 100 años de su nacimiento, esa imagen se sigue usando. Y el maquillaje de Marilyn Monroe fue único. Se sabe que le transformaron la cara, pero no en base a cirugías, en base a maquillaje. Maquillaje que ella consiguió junto con su maquillador, que era un amigo que la siguió a lo largo de toda su carrera, y transformó totalmente sus rasgos. El cuerpo, ¿qué le puede decir? El cuerpo era bellísimo, siempre fue hermosa. Hay algunos almanaques de ella donde está desnuda, artísticamente desnuda, y que han pasado a la posteridad. Es decir, no estoy haciendo una apología a favor de Marilyn Monroe. Estoy simplemente diciendo la verdad. Conozco sobre su vida, aunque nunca la traté. Conozco muchísimo. Fue no sé si fue un ídolo para mí. Quizá no tanto. Con el tiempo fui reconociendo sus virtudes interpretativas y su postura ante el mundo, de una persona que podría haberse abandonado y haber seguido una vida, en fin, sumergida en el alcohol y las drogas, pero intentó. Una hermosa mujer que no me canso de mirar, que cuando veo películas, por ejemplo, Cómo casar a un millonario, o Vidas paralelas, o Niágara, o Nunca fui santa, la sigo viendo y le sigo encontrando matices, detalles de lo buena actriz que fue y de cómo dejó una semilla en el mundo del cine y cómo el cine hollywoodense se equivocó porque la maltrataron, porque no la valoraron, porque quizá ella misma tuvo la culpa de haberse transformado en una rubia tonta, porque ella admitía que Hollywood la mencionaba como una rubia tonta. No era rubia, no, tenía un cabello castaño, no era tonta, era muy inteligente. A su muerte se descubrió una biblioteca muy interesante que ella tenía en su casa y que nadie sabía que las había leído. Fue mucho más de lo que usted o yo en su momento pudimos llegar a suponer. Fue Marilyn Monroe y se cumplieron hace pocos días 100 años de su nacimiento. Y recuerde, falleció el 5 de junio de 1962, dejando al mundo estupefacto, porque se habían dicho muchas cosas, muchísimas cosas. Se habló de la conspiración del FBI, de que los hermanos Kennedy la mandaron a matar, de que su psiquiatra no la siguió con las recomendaciones como debió haberlo hecho, en cuanto a los barbitúricos que ella consumía, que no la amaron. No, fue amada, fue de alguna manera protegida. Quizá ella no supo
protegerse o tener a su alrededor gente que la protegiera. Pero fíjese en el detalle que acabo de mencionar. Joe DiMaggio la siguió a pesar de todos sus traspiés amorosos a lo largo de sus 36 años de vida. La siguió amando hasta después de mucho tiempo después de su muerte, enviando rosas anónimamente, se supo por supuesto, pero lo hacía de una manera muy discreta a esa mujer que había amado. Sí, fue amada. La vamos a seguir amando, porque así como el mundo del cine ha dado algunos momentos desastrosos a la vida de las personas, incitándolas a quién sabe qué, también ha dado momentos hermosos. De eso vamos a hablar en otra oportunidad. Cómo Hollywood ha colaborado y contribuido a hacer la felicidad de una parte del público y a hacer la desgracia de otra parte del público. Pero eso lo dejamos para después. Ahora, antes de despedirme, quiero recordar a Marianne Satrapi, la directora iraní que acaba de morir, dicen que de tristeza, y después de todo lo que está pasando en Irán, no me extraña. Y quiero además saludar a una amiga, trabajadora e incansable, que se ha ido a vivir a Italia este mes, que se llama Miriam Brusa y que dirigió la Galería de Arte del Colegio de Escribanos durante mucho tiempo y de una manera realmente estupenda. Miriam, que te vaya muy lindo en ese lugar de Italia que estás habitando en este momento. Acá te esperamos con los brazos abiertos y a lo mejor en algún momento te vamos a visitar. Señores, esto ha sido todo por hoy. Quise rememorar este momento de la historia del cine y de una mujer incomparable. ¿Por qué incomparable? No sé si hizo obras de caridad, pero que fue diferente en ese mundo terrible, fue diferente. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo grande para todos. Chao, hasta siempre.